Ahora ya nos enlazamos hasta Washington con Ariel Mutazos, corresponsal de Noticieros Televisa y de Foro TV. Ariel, ¿qué tal? Muy buenos días, y tenemos pues ya muy activa a la vicepresidenta Kamala Harris en el tema que le encargó personalmente el presidente Biden. Y te quiero preguntar, un poco para entender cómo se va a dar esta relación, porque Kamala Harris es una política que en el pasado, como senadora de California, pues como que las cosas con México no le gustaban mucho a Ariel. Pues no le gustaban mucho. Es una mujer además muy involucrada. Raimundo, buenos días a ti y al auditorio. Muy involucrada con los temas migratorios, pero también con los temas de seguridad, con los temas de terrorismo. Cuando fue senadora conoció mucho de estos temas. Entonces eso te dice, además de la cercanía con Biden, te dice pues cuál es el enfoque, el mindset, la lógica que tiene en este tema o la aproximación con la que tendrá en este tema Kamala Harris. Ahora, varias cosas. Ya empezamos con, no las discordancias, pero sí con que un lado revela más cosas que el otro. Ayer, después de la conversación telefónica, el presidente López Obrador fue el primero en poner un tuit con el reporte, el informe breve de la conversación en los términos en los que acabas de comentar. Pero luego, y aquí es donde me quiero detener un poco porque ilustra esto que estamos hablando del enfoque de la aproximación de Kamala Harris, luego la Casa Blanca emitió el readout o el reporte de la conversación entre Kamala Harris y el presidente López Obrador, y ahí agregó un punto no menor. Dijo que también habían hablado sobre profundizar la cooperación en los temas de tráfico de personas y trata de personas. O sea que esto no solamente es disminuir las causas, atacar las causas de raíz de la migración en Centroamérica y en el sur de México, como evidentemente ambos países han dicho y como le interesa a México priorizar, sino que además es ya también pues atender la cuestión del tráfico de personas, de los polleros, de los coyotes, como se les conoce, y de la trata de seres humanos, que no es lo mismo porque esta última tiene fines de explotación sexual y de otros tipos. Entonces, bueno, este tema se agrega ahí a lo que hablaron. Hemos checado con nuestras fuentes, no nos han dicho que se haya tratado algún tema más, por lo menos del lado de Estados Unidos, pero bueno, es importante que esto se haya puesto en la agenda. Y se puso en la agenda porque hay mucha presión, no solamente respecto a este tema, sino respecto al flujo migratorio y a la crisis que se está viviendo en la frontera, como sabes, de parte no solamente de los republicanos, sino también al interior del Partido Demócrata, que están pidiéndole al presidente Biden que haga algo más. Ayer, el periódico conservador The Washington Times, que no es muy conocido, pero a veces tiene información importante, sobre todo buenas conexiones con el Partido Republicano y con el ala más conservadora de este, revelaba que Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, del DHS, había dicho ante diversos funcionarios de su dependencia, en concreto ante los de Migración y Aduanas, de CBP, bajo el paraguas de este paraguas está también la patrulla fronteriza. Había dicho que podría reiniciar la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos para subsanar aquellos tramos que quedaron inconclusos, en donde quedaron huecos, y que pudiera ser pues un muro, digamos, continuo. Esto lo habría dicho Mayorkas y no lo ha negado en esta reunión que te comento hace unos días, y es muy revelador que el diario y otros medios de comunicación le hemos preguntado a CBP si esto es cierto, y CBP no ha contestado. Esto se une a que hoy Mayorkas va a visitar la frontera en Texas. Vamos a ver si hay alguna declaración o si hay ya alguna revelación final en términos del muro,
Pero bueno, esto sin duda es muy importante y se suma a los 275 sheriffs que ayer enviaron una carta al presidente Joe Biden. Raimundo. Oye, Ariel, a ver, déjame juntar algunas cosas antes de hacerte esta pregunta para contextualizar. En los últimos 10 días hemos visto varios anuncios allá en Estados Unidos. Voy a comenzar primero con el propio nombramiento de Kamala Harris, arriba de la embajadora Roberta Jacobson, que dentro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que es muy importante, era la responsable para ver lo de la migración. Es decir, no le bastó al presidente Biden tener una persona, una diplomática muy fogueada, con mucha experiencia, con mucho conocimiento de México y de Centroamérica, sino elevó el nivel, lo que habla mucho de esta jerarquía que tú mencionabas en un principio y la manera, tú mencionabas, me gustó mucho la palabra, el mindset, es decir, la forma como están pensando la migración en términos también de seguridad nacional. Luego vienen, pues se difunde un reporte del Congressional Research Service, que es como la Auditoría Superior de la Federación allá en el Capitolio. No es lo mismo, pero más o menos hace exactamente lo mismo, hablando sobre los cárteles de la droga en México y este reporte que va directamente a los legisladores, a las legisladoras, para analizar qué es lo que van a hacer en materia de presupuesto y en materia de iniciativas de ley. Y luego viene el Departamento del Tesoro esta semana hablando sobre el cártel Jalisco Nueva Generación y vuelve a salir la información de la DEA sobre el cártel Jalisco Nueva Generación y viene esta llamada telefónica. A ver, Ariel, te lo pregunto, estamos viendo, sin que nos estemos dando cuenta, porque está frente a nuestros ojos, un endurecimiento de la política del presidente Joe Biden con México, una vez más en materia de migración? Yo creo que podríamos estar viendo un endurecimiento, pero que cuando menos estamos viendo una activación. Algo que en la administración anterior del presidente Trump, mientras lo tuvieran tranquilo en los temas que le interesaban, el muro, por supuesto que la Guardia Nacional desplegada en la frontera sur de México estuviera ahí deteniendo los flujos migratorios, el acuerdo que se hizo migratorio, la cuestión del Quédate en México o MPP con los solicitantes de asilo, todos estos temas estuviéramos, digamos, tranquilos o cumpliendo en México, pues el presidente Donald Trump no se metía con lo demás. Lo que estamos viendo aquí es lo que tú y yo habíamos anticipado más de una vez en este espacio que iba a ocurrir, que es que cuando llegaran los gobiernos, el gobierno demócrata de Joe Biden, pues iba evidentemente a resucitar la cooperación, pero también la presión sobre temas como derechos humanos, como seguridad, y ahora con la crisis migratoria en la frontera, pues esto evidentemente se aceleró y también se magnificó. Está, por supuesto, reactivándose este flujo de presión y de ocuparse de los temas en todos los canales. Y por supuesto también puede ser que haya un endurecimiento acompañando esta reactivación, Raimundo. Oye, el canciller Marcelo Ebrard habló esta semana de que iba a iniciar un viaje tricontinental para buscar más vacunas, sí, más vacunas de manera extraordinaria, porque pues no les están alcanzando las vacunas. Y ayer la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, dio una entrevista a la agencia neoyorquina Bloomberg, en donde dijo que no había fecha todavía en Washington para recibir a Marcelo Ebrard. ¿Está teniendo problemas la Cancillería mexicana para establecer una relación fluida, expedita con la nueva administración allá en Washington, Ariel? Mira, al principio parecía que los había, pero no están teniendo problemas para establecer esta relación. Al parecer, lo que está viendo es algunas discordancias, pero no. Tengo entendido que el canciller Ebrard va a venir en mayo, pero evidentemente, como bien lo dices, no hay todavía fechas, Raimundo. No parece que haya un problema, más bien parece que se está, y otra vez lo refiero,
se está regresando a la casi típica relación que hay con los gobiernos demócratas. Es una relación de estira y afloja, de a veces tratar de impedir que intervengan demasiado, según nos han dicho fuentes diplomáticas de México. Pero por otro lado, pues aquí en Estados Unidos lo que quieren es sacar adelante los temas. Entonces existe este estira y afloja, pero no hay hasta el momento esta pues ausencia de relación. De hecho, hasta hace unos días, no sé si siga siendo, perdóname el caso, pero hasta hace unos días, el mayor número de llamadas realizadas por el secretario de Estado con otra contraparte extranjera, con el secretario de Estado de Estados Unidos, con otra contraparte extranjera, fue con el canciller Marcelo Ebrard. De eso te habla un poco de cómo están de urgentes los temas, Raimundo. Aunque Ariel hablando también un poco de estos desencuentros, pues vamos a ver cómo afecta esto de los 275 sheriffs. Raimundo, es un tema importante que 275 alguaciles de Estados Unidos hayan enviado una carta a Biden ayer pidiendo que endureciera la política migratoria y pidiendo que volviera a construir el muro y que retomara las políticas de Trump. Es algo que sin duda alguna presiona al presidente Biden, y esa presión se transmite a la vicepresidenta Kamala Harris para que, pues obviamente, ella a su vez, como dice, se endurezca o se ponga manos a la obra para resolver el problema, porque ya no son solamente los republicanos, tiene 275 alguaciles, tiene algunos demócratas que tras bambalinas le están diciendo, oye, hay que endurecer esto porque no puede ser que los flujos masivos sean ni tan fluidos ni tan masivos. Ayer, la última vez que chequé, pues había 20,000 menores, 20,000 migrantes, también adultos, en custodia o en procesamiento de las autoridades de migración y aduanas, Raimundo. Muy bien, Ariel, muchísimas gracias por haber platicado aquí con nosotros. Ahora sí que abordamos una serie de temas que están en la agenda bilateral y que por alguna razón, fíjate, los medios aquí como que estamos en otras cosas. Pero bueno, Ariel, ese es el problema de los medios, no de nosotros. Muchas gracias, muy buen día, cuídate mucho. Un abrazo a ti y al auditorio, muy buenos días.